Saludos, amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. En el pequeño y aislado pueblo de Ravenwood, enclavado en lo profundo de un denso y antiguo bosque, existía una leyenda que aterrorizaba los corazones de sus habitantes. La leyenda hablaba del sauce susurrante, un árbol masivo y retorcido que se erguía en el centro del bosque. Se decía que el sauce susurrante albergaba las almas de todos aquellos que habían perecido en Ravenwood en circunstancias misteriosas. Los lugareños vivían en constante temor de la noche, cuando el bosque cobraba vida y el sauce susurrante se convertía en el epicentro de lo macabro. Cada noche las sombras se apoderaban de Ravenwood y el viento susurraba historias de terror que dejaban sin aliento a quienes osaban escuchar. Entre los habitantes de Ravenwood había una anciana llamada Abigail. Ella conocía los horrores del sauce susurrante mejor que nadie, pues había perdido a su esposo e hijo en el bosque oscuro. Abigail vivía en una casa al borde del bosque y pasaba sus días tejiendo historias de terror que enviaba a través de las generaciones. Sus cabellos blancos como la nieve y sus ojos vidriosos eran el reflejo de las pesadillas que había experimentado. Una fría noche de otoño, un forastero curioso llamado Alex llegó a Ravenwood, atraído por las escalofriantes historias que había escuchado. Era un hombre joven, con una apariencia valiente y decidida, pero sin conocimiento de las verdaderas fuerzas oscuras que acechaban en el bosque. Desafiando las advertencias de Abigail y otros lugareños, Alex decidió investigar la leyenda del sauce susurrante por sí mismo. Su curiosidad lo llevó al límite del bosque en una noche sin luna, con un farol en una mano y un cuchillo en la otra. Conforme la noche descendía sobre Ravenwood, Alex se aventuró en el oscuro y ominoso bosque. Los altos árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas arrojando sombras inquietantes y alargadas. El aire se volvía más frío y el ulular a lo lejos de los búhos aumentaba su inquietud. Con cada paso, Alex sentía el peso de las miradas invisibles que lo observaban. Los árboles susurraban secretos que hacían que su espalda se erizara y su farol parpadeaba de manera inquietante, como si luchara contra una presencia malévola. Finalmente, llegó al claro donde se erguía el sauce susurrante, sus ramas retorcidas extendiéndose como brazos esqueléticos. La luna arrojó su débil luz sobre el árbol, que parecía aguardar su llegada. Los susurros comenzaron, una siniestra cacofonía de voces que parecían provenir de todas direcciones. Los ojos de Alex se agrandaron de terror mientras intentaba descifrar las palabras susurradas por las voces. Eran un lenguaje antiguo, retorcido y oscuro, imposible de entender completamente. Las palabras se entrelazaban con el viento, formando imágenes aterradoras en la mente de Alex. No pudo resistir la compulsión de dar un paso más cerca, sus pies moviéndose por sí mismos, como si estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. Los susurros se hicieron más fuertes, y las ramas del árbol se retorcieron y contorsionaron, formando rostros grotescos en la oscuridad. La mente de Alex se llenó de visiones horribles, rostros distorsionados por el sufrimiento, figuras retorcidas y sombras que se movían en la oscuridad. Gritos de desesperación y susurros de dolor llenaron su cabeza,
y ya no pudo distinguir entre la realidad y la pesadilla. Mientras tanto, Abigail, la anciana que había vivido con el horror del sauce susurrante toda su vida, tenía un presentimiento. Salió de su casa tambaleándose con dificultad y se dirigió hacia el bosque, sus ojos brillando con determinación. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Cuando amaneció, los habitantes de Ravenwood se aventuraron en el bosque, sus rostros marcados por la tristeza y el temor. Encontraron a Alex, su cuerpo sin vida enredado en las ramas del sauce susurrante, su rostro congelado en una mueca de terror. Abigail se acercó al árbol y tocó su corteza rugosa con una expresión de tristeza y resignación. Sabía que el sauce susurrante nunca dejaría de acechar a su pueblo. La leyenda del sauce susurrante persistió, más escalofriante que nunca. Los lugareños sabían que el árbol había cobrado otra víctima y continuaron advirtiendo a los forasteros de los horrores que acechaban en las profundidades del antiguo bosque. Y así, Ravenwood permaneció como un lugar de terror silencioso, donde el sauce susurrante susurraba sus secretos malévolos a quienes se atrevían a escuchar. La oscuridad siempre triunfaba sobre la luz, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y almas destrozadas en su estela. Los habitantes de Ravenwood solo podían esperar que la leyenda muriera con ellos, pero sabían en lo profundo que el sauce susurrante continuaría acechando su pueblo, una fuerza intemporal e implacable de la oscuridad, esperando pacientemente a su próxima víctima. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.